¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Muy buenos días, compañeras. ¿Cómo les va? Vamos a seguir con esta materia de procedimientos mercantiles. Hoy nos toca revisar el tema de la unidad 18 que se refiere a las sentencias. Es la facultad en vivo. Vamos a continuar con este tema. Bueno, tenemos que señalar que cualquier persona que tiene un litigio y que decide acudir con un abogado, pues lo que está esperando es que toda la maquinaria judicial trabaje y concluya este litigio con una sentencia. Es decir, siempre que pretendemos ir al tribunal, lo que intentamos es obtener una sentencia, pero desde luego que buscamos una sentencia favorable. Esa es la intención de acudir al órgano jurisdiccional, que se dicte una resolución en la que se dirima la controversia que se tenía y preferentemente pues que se nos dé la razón. En la materia mercantil, las sentencias están reguladas después del artículo 1321 y hasta el artículo 1330 del Código de Comercio, que son los que vamos a abordar para este tema. ¿Qué es una sentencia? Una sentencia, pues, es una resolución judicial que de manera normal concluye un proceso. ¿Por qué de manera normal? Bueno, porque tenemos diferentes formas de terminar un proceso que no serían las normales ni las que usualmente se esperan, como la caducidad, el sobreseimiento, el desistimiento, etcétera, etcétera. Son figuras con las que también puede terminar un proceso, pero no usualmente es lo que se pretende. Lo que se pretende es una sentencia. Ahora, esta sentencia, que es precisamente la que dirime la controversia, pues debe cumplir con unos requisitos que todos conocemos. Vamos a hacer una definición que describa qué debe ser una sentencia y qué debe contener. Decíamos que la sentencia es una resolución judicial que pone fin al proceso de manera normal. Pero esta sentencia debe dictarse resolviendo todos los puntos sometidos a la litis, tanto de la parte actora como los de la parte demandada. Y también debe tomar en cuenta todas las pruebas que fueron desahogadas, asignando un valor probatorio o un nivel de convencimiento de cada una de ellas para que al final, adminiculadas, unidas todas, generen una convicción en el juzgador que permita una sentencia de absolución o de condena. En consecuencia, esta sentencia pues va a resolver el asunto, pero no lo va a resolver de manera arbitraria. No debería hacerlo de manera arbitraria, sino en mira del expediente de todas sus actuaciones y de todas las pretensiones procesales. Estos principios precisamente los conocemos y empiezan del artículo 1324 al 1329, que podemos dividir en 6 agrupados en 3, que son los siguientes. Toda sentencia debe ser fundada y motivada. Ese sería el primer grupo. También debe ser clara y precisa. Sería el segundo grupo. Y por último debe ser congruente y exhaustiva. Ahí están los 6 elementos en 3 grupos. ¿Por qué los agrupamos? Bueno, para dar una explicación más sencilla de cada uno de ellos y de una manera armónica. Vamos a revisarlos brevemente. Que una sentencia esté fundada significa que en ella deben indicarse los preceptos legales, principios legales, derechos humanos que el juez consideró aplicables. Que esta sentencia esté motivada significa que el juez señala los argumentos de aplicación de las normas que invoca. Unidos estos dos requisitos, pues nos dan una sentencia en la que el juez explica por qué se aplica una ley concreta a ese caso concreto. Quiero recordar que precisamente esto es algo de lo más importante de la reforma en materia oral, tanto mercantil como civil y familiar. ¿Por qué? Porque el juzgador, ahora cuando dicta sus sentencias, tiene que explicar precisamente ese sentido que le da su sentencia y qué es lo que toma en cuenta para llegar a esa conclusión. Entonces, toda sentencia debe estar fundada y motivada en la ley con los argumentos de aplicación de la norma.
Lo siguiente es que toda sentencia debe ser clara y precisa. Eso significa que no debe tener duda de qué es lo que está resolviendo el juez, si está absolviendo, si está condenando, pero también cuál es la medida de esa absolución o de esa condena. Entonces el juzgador debe ser muy preciso en señalar cantidades, domicilios, nombres, tasas, fechas de mora, inicio de la mora, para que entonces la sentencia no tenga duda. Tendría que decirse, por ejemplo, que el juez condena que se pague la cantidad de 1,5 millones de pesos. Pero también, si corresponde, tendría que decir que se condena de igual manera al pago de los intereses pactados y va a señalar cuál es el monto. Y si el juez va a hacer un ajuste por usura, pues tendría que hacer toda la argumentación para decir que no se va a aplicar el interés pactado, pero que el que corresponde es este y fundar y motivar por qué. Ahora, además tendría que decir a partir de cuándo se tendría que pagar ese interés. Todo eso fue parte de la litis y todo eso debe tener caudal probatorio. De tal manera que el juez tendría que decir, por ejemplo, y se condena al pago de la tasa de 3% mensual que se empezará a pagar a partir del mes de enero del año 2019, por ejemplo, y que concluirá hasta que se pague. Entonces, con eso el juez está cumpliendo con la precisión que debe tener esa sentencia, porque está indicando con toda claridad cuál va a ser la tasa aplicable y también a partir de cuándo tendríamos que estar aplicando esa tasa. No sabríamos cuándo va a ser el pago, por eso será hasta que se haga el pago. Bien, y el último grupo podría ser el más complicado, que es congruencia y exhaustividad. Estos dos requisitos suponen una argumentación jurídica sólida, un conocimiento amplio del derecho y del expediente. ¿Por qué? Bueno, porque el juez tiene que cumplir con la congruencia tanto con el expediente en sí mismo y con su propia sentencia. Es decir, que cuando el juez dicta su sentencia, ésta debe reflejar exactamente lo que consta en el expediente. Si hubieron 3 testigos por un hecho y el juez así los admitió, pues cuando dicte la sentencia tendrá que ser congruente y referirse a esos 3 testigos. Si de alguna prueba se desistió alguna de las partes, pues el juez tendrá que señalar con congruencia que eso sucedió. Y también debe cumplir con la exhaustividad. Eso significa que debe hacer un pronunciamiento específico por cada una de las pretensiones que sostuvo el actor, por cada una de las que sostuvo el demandado, pero también un pronunciamiento claro de cada una de las pruebas que fueron desahogadas. Y aquí hay algo que también debe cumplirse, que es debe haber un pronunciamiento específico respecto a la objeción de los documentos que se hubiera hecho por alguna de las partes o incluso por las dos. Precisamente porque están en la litis y porque son parte de la contradicción de la prueba que el juez debe tomar en cuenta al decidir. Bien, y también, por último, deberíamos tener en cuenta la congruencia interna. Esto, aunque parezca mentira, pues llega a suceder. A lo mejor el juzgador en la sentencia, en la parte considerativa, señala que se debe hacer una condena por alguna pretensión. Y si avanzamos algunas páginas, cuando llegamos a los resolutivos de esa misma pretensión, el juzgador dice que se absuelve. Bueno, pretendiendo tener lógica y experiencia, lo que sucede en estos casos es que se abusa de la computadora y que no se tiene un cuidado específico en una revisión posterior. ¿Por qué? Bueno, porque seguramente el juez está pensando completamente en la sentencia, pero por un descuido está escribiendo sobre otra sentencia que se tenía y no se verifica que coincida pues la integridad del pensamiento que debe tener toda la sentencia. Entonces siempre hemos sugerido actuar de una manera pues cautelosa. Sé que a veces no hay tiempo, pero lo que tenemos que hacer es una revisión posterior de que todo coincida, los nombres, los domicilios, las fechas, las cantidades, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para que el trabajo sea pulcro, para que no se tengan esos errores que pueden generar pues una revisión posterior por un superior,
o tal vez en el amparo y genere que se conceda el amparo, que se revoque o se modifique la sentencia por un error que pudo pues no haberse cometido. Sé que se tiene una gran carga de trabajo, que se dictan muchas sentencias al día y que a lo mejor esto genera esos detalles. Pero si hacemos un método de trabajo con el equipo que se tiene, con el personal del juzgado, pues posiblemente podríamos estar evitando este tipo de deficiencias que se generan por el uso descuidado de los sistemas operativos de las computadoras. Bueno, eso es la explicación general del tema. Ahora vamos a retomar con toda precisión lo que nos ordena el temario. Vamos a revisar el tema de clases de sentencia. Este tema pues ya es muy explorado en todas las materias, prácticamente existe, y tenemos dos tipos de sentencias. Las sentencias definitivas, que son las que están decidiendo el litigio de fondo, pero también tenemos sentencias interlocutorias. Las sentencias interlocutorias en la materia mercantil deciden dos cuestiones principalmente. Una, los incidentes, que esto pasa en todas las materias. Pero no sucede así con el siguiente supuesto, que son aquellas resoluciones sobre cuestiones de previo y especial pronunciamiento que podríamos tener, que son precisamente las excepciones procesales. Las excepciones procesales deberían ser resueltas en un incidente, a manera de incidente. Ya hemos dicho y aclaramos que no son incidentes. ¿Por qué no son incidentes? Porque las excepciones procesales se oponen al contestar la demanda. Sin embargo, el legislador le llama a manera incidental porque lo que nos genera es el deber, la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrarlas. Como también ya platicábamos, en materia mercantil no existe una audiencia previa de excepciones procesales, ni de conciliación. En consecuencia, se le va a dar vista a la parte con las excepciones procesales y el juez tendrá que dictar una sentencia interlocutoria de cada una de las excepciones procesales. Entonces, en materia mercantil tendríamos las sentencias interlocutorias que deciden los incidentes y las que deciden los temas a manera de incidentes como las excepciones procesales. Ahora, ¿cuáles son los fundamentos de las sentencias? Bueno, estos ya los habíamos dicho, empieza en el artículo 1321 y termina en el 1330, pero especialmente la fundamentación, la claridad, la congruencia, la exhaustividad, lo vamos a encontrar del artículo 1324 al artículo 1329 del Código de Comercio. Bueno, ¿cuál es el contenido de las sentencias? Las sentencias lo que contienen, pues ha venido siendo una tradición que contienen un preámbulo, que es la parte en la que se identifica el expediente en el que se está dictando la sentencia. Contiene lugar, fecha, nombre de las partes, tipo de proceso, número de expediente y si la sentencia es definitiva o interlocutoria. Enseguida una sentencia contiene un resultando, que son una síntesis histórica del proceso. Luego vienen los puntos considerandos. Y aquí es la parte estructural de la sentencia. Es la parte en la que el juez está resolviendo todas las pretensiones, valorando todas las pruebas, fundando, motivando, para decidir si condena o absuelve. Esta es la columna vertebral. Si nosotros vamos a revisar si la sentencia cumple con lo fundamental, tendríamos que revisar los puntos considerandos. Y cuando vamos a impugnar esta sentencia, tendríamos que atacar precisamente estos argumentos que el juez está emitiendo. Claro, con independencia de que falle en la congruencia interna, de que falle en la claridad con otros puntos, pero lo medular de la sentencia es este momento. Después vendrían los resolutivos. Los resolutivos son los puntos de síntesis de la sentencia en donde con claridad se dice si se condena o se absuelve y a qué y en qué medida. Todavía la sentencia tendría después la firma, bueno, que se ordena la notificación a las partes, tendría que tener la firma del secretario y la firma del juez y la fecha de publicación. Todo esto es lo que debe contener cualquier sentencia. Esto ya lo habíamos platicado, obligación de resolver. Ya sabemos que conforme a la Constitución no se puede absolver de la instancia. Una vez que se sometió a un juzgado un litigio, el juez
la jueza deben dictar la sentencia resolviendo sobre ese proceso y sobre todos los puntos que fueron sometidos a la jurisdicción del juzgador. Bien, nos queda un tema que es un tema muy interesante, muy complejo para algunas personas, pero que tenemos que tener muy claro. Y este punto se refiere a la ejecutorización de una sentencia. Debemos precisar que una sentencia y una ejecutoria no son sinónimos. Durante esta charla hemos estado platicando de la sentencia, que es la resolución judicial que normalmente da por terminado un litigio. Pero eso no es una ejecutoria. Una ejecutoria es una sentencia que ya no puede ser impugnada por medio ordinario alguno. Es decir, una sentencia ejecutoriada, pues es la verdad jurídica. Y tenemos que aclarar varios puntos que incluso uno me sorprende no se avance y no se le dé el seguimiento necesario. Vamos a recordar que las sentencias causan ejecutoria de dos formas diferentes. Esto lo vamos a tomar supletoriamente del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México en sus artículos 426 y 427. El artículo 426 del Código de Procedimientos Civiles se refiere a la ejecutorización de las sentencias por ministerio de ley, es decir, estas sentencias desde que se dictan ya son verdad jurídica. ¿Por qué? Porque no admiten impugnación. ¿Cuáles son? Bueno, las sentencias dictadas en asuntos que no admiten apelación, es decir, las de cuantía menor, las de juzgados orales. Pero también están ahí las sentencias dictadas por la sala, por ejemplo, las dictadas en incompetencia, las dictadas en recusación, las dictadas en apelación. Todas estas sentencias no pueden ser ya impugnadas. Por lo tanto, desde que se dictan son ejecutorias. Y tendríamos después las sentencias que causan ejecutoria por declaración judicial. Es decir, se requiere que haya un auto en el que el juez diga que la sentencia causó ejecutoria. Y aquí pues tendríamos varios supuestos que están establecidos en ese artículo 427 del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México de aplicación supletoria. Y son los siguientes, algunos extraños. Por ejemplo, que ambas partes expresamente manifiesten su conformidad con la sentencia. Es decir, que los dos digan la sentencia está bien, lo hagan simultáneamente y el juez entonces, ante su conformidad, declara que la sentencia causó ejecutoria. También causan ejecutoria por declaración judicial aquellas sentencias consentidas tácitamente, es decir, aquellas que una vez notificadas no se interpone recurso. Transcurre el término para impugnarse en materia mercantil 9 días hábiles y no se interpone apelación, la sentencia puede causar ejecutoria por declaración judicial, bastaría que lo solicite alguna de las partes. También podría suceder que se interponga el recurso, pero no se le dé continuidad e incluso venga un desistimiento. En consecuencia, también estamos una resolución que diga que causan ejecutoria por ministerio de ley. Y ahora viene lo importante y lo delicado del tema, que es algo muy triste en la práctica forense, que seguramente es una deficiencia casi nacional. Me voy a explicar. Si estamos revisando que conforme a la ley las sentencias causan ejecutoria por ministerio de ley, es decir, desde que se dictan son ejecutables, y tenemos nosotros una disposición en el artículo 1243 del Código de Comercio, 1343, que nos señala que las sentencias de la sala causan ejecutoria por ministerio de ley. Es decir, lo mismo que nos dice el 426 del Código Procesal Civil. Y aquí viene lo importante. Vamos a poner ejemplos. Si un juez de oralidad dicta una sentencia mercantil, una vez que se notifica, yo puedo pedir la ejecución. Lo mismo sucede en las sentencias dictadas por la sala. Claro, la sala no ejecuta, pero la sala puede mandar esas copias certificadas al juzgado e inmediatamente el juez puede empezar la ejecución. A mí me apena mucho que las salas
y que los jueces no lo entiendan y que dicten una resolución que es incongruente con la ley. Y es una resolución que señala, toda vez que está transcurriendo el término para el amparo, no ha lugar. Compañeros, esta resolución que dictan los juzgados y la sala viola la jurisprudencia. Desde la sexta época, fíjense, desde la sexta época, bueno, perdón, no, me equivoqué. Desde el año 2006, no sexta época, me equivoqué. Desde el año 2006 tenemos una jurisprudencia del Poder Judicial de la Federal que ha dicho que esto no corresponde. ¿Por qué? Bueno, porque no tenemos por qué esperar a que transcurra el término del amparo. Tengo aquí el dato por si ustedes quieren verificarlo. Esta es una jurisprudencia que está publicada desde octubre del 2006 y que tiene el rubro siguiente, cosa juzgada. Las sentencias de segunda instancia emitida por los tribunales ordinarios conservan esa calidad aun cuando sean reclamadas en amparo. Es la tesis 51 diagonal 2006 de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dictada en contradicción de tesis, con el número de registro 174.116. La voy a leer porque, compañeros, es aberrante que hoy estamos en 2020 y que todos los años anteriores los juzgados de oralidad y las salas se obstinen en no aplicar la jurisprudencia que todos sabemos que es obligatoria para todos los órganos que imparten justicia, y que ante la no aplicación de la jurisprudencia lo único que hacemos es dilatar la ejecución de los procesos con ejecutoria. Es una vergüenza. A mí me apena que los jueces se quieran escudar en esto y la sala diciendo que está transcurriendo el término del amparo cuando su criterio contraviene expresamente la jurisprudencia. Discúlpenme, la tengo que leer porque es fundamental. Conforme a los artículos 420 fracción segunda del Código de Procesos Civiles del Estado de Jalisco y 426 fracción segunda del Código de Procesos Civiles para el Distrito Federal, las sentencias de segunda instancia, esto es, aquellas contra las cuales las leyes comunes que rigen en la jurisdicción local no conceden recurso ordinario alguno por virtud del cual puedan ser confirmadas, modificadas o revocadas, causan estado ejecutoria por ministerio de ley y producen los efectos de cosa juzgada. Aquí podemos adicionar el 1343 del Código de Comercio que señala lo mismo. Ahora bien, lo anterior debe entenderse en el sentido de que dichas sentencias no admiten medios de defensa establecidos en la legislación ordinaria y no así un medio extraordinario como el juicio de amparo, toda vez que la Constitución política, en la ley de amparo o en los referidos códigos, no existe disposición alguna de la que se advierta que tales resoluciones no causan ejecutoria o que desaparece la autoridad de cosa juzgada cuando se promueve el juicio constitucional en su contra. Esto es, al existir disposición legal que le otorga esa calidad y no haber norma en la que se desprenda que la pierden cuando se interponga en su contra un medio de defensa extraordinario, es inconcluso que la resolución reclamada con su calidad de cosa juzgada únicamente deja de existir jurídicamente cuando en el juicio de garantía se dicta sentencia firme en la que se concede la protección federal, declarando que aquella transgrede derechos públicos objetivos del gobernado protegidos por la Constitución. Por consiguiente, aquí viene lo importante que no atienden muchos magistrados ni muchos jueces. Por consiguiente, la ejecución de la sentencia de segunda instancia solo se interrumpe cuando se obtenga la concesión de la suspensión para impedir sus consecuencias, pues de esa medida cautelar deriva la ejecución o no del acto reclamado, pero de ninguna manera de la circunstancia de que esté transcurriendo el término legal para la promoción de la demanda de amparo, ni con la presentación de esta o con su tramitación. Bien, más claro, no se puede. ¿Qué apreciaciones tenemos que hacer? Primera, que esta jurisprudencia, por analogía evidente, es aplicable a todas las sentencias de los juzgados de oralidad, porque sus sentencias no admiten recurso por disposición del artículo 1339 bis del Código de Comercio. 1390 bis del Código de Comercio. Pero también que resulta importante, que los jueces y las salas deben entender un poquito más de amparo. ¿Por qué?
porque los principios que rigen el amparo son instancia de parte agraviada, es decir, solamente el quejoso puede promover amparo. Es vergonzoso que la sala diga que está transcurriendo el término del amparo cuando ella es la que dictó la resolución, ella es la autoridad responsable, igual que el juez de oralidad. Ellos no pueden promover amparo. Agravio personal y directo. ¿Cómo puede ser que ellos mismos reciban agravio de su sentencia dictada? Y viene lo más interesante: para que se suspenda la ejecución de un acto de autoridad, ejecutoriado como el que estamos platicando, pues debe proceder primero la solicitud de suspensión, que únicamente corresponde en nuestra materia a petición de parte. Yo sé y me queda claro que hay suspensión de oficio en materia de amparo, pero nunca en la materia que nos ocupa, que es la materia mercantil. Es en materia penal, la suspensión de oficio. Y bueno, además de la suspensión de oficio que estamos platicando, que no corresponde, pues tendría que solicitarse por el interesado. Pero queridos compañeros y compañeras, no solo basta que se solicite, se debe garantizar, porque así lo dice la ley de amparo. Si tú pides suspensión, estamos hablando de una materia meramente económica, que es la mercantil, pues tendrá que exhibir la garantía mi contraparte y quien sea el quejoso, porque si no exhibe la garantía, la ejecutoria se tiene que continuar su ejecución. En consecuencia, una sentencia que ha causado ejecutoria debe ser ejecutada y dictar una resolución que diga que está transcurriendo el amparo o el término para que se promueva el amparo, ya quedó claro, es contraria a la jurisprudencia y como consecuencia contraria a la ley. Yo invito a los jueces, a las juezas, a los magistrados y a las magistradas que lean esta jurisprudencia. No es un capricho, es una situación legal que además agiliza los procesos, que esta jurisprudencia cumple con el 17 constitucional. Y dictar una sentencia que no permite la ejecución, lo que está haciendo es retrasar la impartición de justicia, lo que no solo viola la ley que estamos platicando, es un delito. Bien, pues muchísimas gracias, que tengan un excelente día. Ya saben ustedes, dudas, comentarios, sugerencias están a su disposición tanto en el canal que estamos trabajando como en la página de Facebook. Que tengan un excelente día. Muchas gracias.